Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más en este podcast de efecto dorsal en el que vamos a hablar de la RPE, la escala del esfuerzo percibido. Una vez más, sí, es una de las preguntas que llegó a través de Instagram hace no mucho. Y bueno, en el episodio de hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es la RPE y la validación que tiene, ¿no? La importancia que tiene tener en cuenta la RPE, la escala del esfuerzo percibido, esto que siempre hemos hablado de escuchar al cuerpo, de cómo está perfectamente respaldado por la ciencia, de cómo calibrarla y de cómo ir afinando ese valor para que, pues, si el día menos pensado nos quedamos sin batería en el reloj o nos falla el GPS o cualquier tipo de cosas o no tenemos acceso a otro tipo de datos como puede ser la potencia, la frecuencia cardíaca, el ritmo, etcétera, podamos pues continuar perfectamente, porque para mí es uno de los valores más significativos a la hora de medir la intensidad del ejercicio y espero que cuando acabe este episodio seguramente para ti también. Dicho esto, empezamos fuerte hoy, sintonía del programa y empezamos. Bueno, lo primero de todo vamos a hacer la pregunta en cuestión, ¿no? Que era precisamente eso, ¿no? ¿Cómo calibrar la RPE en entrenamientos o en competición? Ante esta pregunta yo pregunté, digo, ¿quieres decir de cómo saber a qué ritmo o a qué intensidad para no engañarme o cómo saber que estoy en la intensidad correcta? La respuesta fue que sí, entonces, pues bueno, en función de eso vamos a dar respuesta a esta pregunta. Lo primero que vamos a hacer es retomar un poquito el modelo trifásico de Skinner y McClelland, del que hemos hablado alguna vez, que es prácticamente el que simplifica todas las zonas de entrenamiento, ¿no? Por así decirlo. Nos vamos más a lo que es la respuesta metabólica de cada deportista y entendemos que hay tres fases. Entonces, la primera fase sería donde el consumo de grasas es prácticamente prioritario, ¿no? Apenas se usa carbohidratos. A partir de ahí pasaríamos lo que conocemos como el primer umbral y entraríamos en la zona entre umbrales o fase 2, que es donde, pues bueno, hacemos un aporte de energía a través de las grasas y de los carbohidratos en formato, digamos, cruzado. A medida que aumentamos la intensidad entre los umbrales, pues las grasas van perdiendo protagonismo y los cobran los carbohidratos, ¿no? Y una tercera fase que sería la fase 3, que es lo que muchas veces llamamos la fase anaeróbica o de inestabilidad metabólica, donde pasamos ya al segundo umbral y tendríamos pues esa acumulación de lactato, esa acidosis en sangre y este tipo de cosas que al final son los que nos limitan el tiempo que podamos estar por encima de ese segundo umbral, ¿vale? Cuanto más nos alejemos, obviamente, pues menos tiempo podremos estar. Si estamos justo por encima del segundo umbral, pues podremos prolongar ese tiempo hasta la extenuación más que si nos vamos a intensidades muy, muy altas, ¿no? Teniendo presente este espectro de intensidades, podemos también irnos al test más básico, por así decirlo, de calibración de intensidad, que sería el test del habla, ¿no? El talk test, que suelen decir en inglés, y que es ese test donde podemos ir hablando o simular que hablamos para ir calibrando la intensidad del ejercicio, ¿vale? De la actividad. Entonces, en este caso, pues tendríamos eso, ¿no? Que en esa primera fase o cercana, por lo menos, al primer umbral, pues podríamos hablar tranquilamente con otra persona, con otro compañero, mientras corremos, mientras andamos en bici, o como he oído recientemente en un podcast, podríamos mantener una conversación telefónica casi sin que la otra persona supiese que estamos haciendo ejercicio, ¿no? O sea, tú puedes estar en el rodillo manteniendo una conversación telefónica tranquilamente y sí que es verdad que tampoco es ir de paseo y que no se note, pero la otra persona podría entenderte perfectamente la conversación, no tendría ningún tipo de problema en la comunicación, aunque sepa que efectivamente pues algo estás haciendo que no estás sentado en una silla, ¿no? Si seguimos en la intensidad o pasamos a la fase 2, pues podríamos ir ya acortando un poquito, digamos, esas frases. Podríamos hablar, mantener una conversación con otra persona y hablar con otra persona, pero sin meter frases muy largas. Digamos que cada pues, 4, bueno, algo más, cada 6, 7 palabras podríamos tener problemas, digamos, para continuar esa frase porque tenemos que coger aire y demás.
Y cuando ya nos acercamos al segundo umbral, pues ese número de palabras que podemos decir continuamente, por así decirlo, ya se iría recortando. Digamos que iríamos hablando como 3, 4 palabras, teniendo que parar a coger aire. Es cuando ya nos notamos la ventilación un poco más agitada, cuando empezamos a respirar un poco más rápido, etcétera, etcétera, ¿vale? Y a partir de ahí ya pues serían frases muy cortitas, casi monosílabos, de decir, oye, ¿qué tal vas? Voy bien, voy mal, y poquito más, ¿no? Eh, Ese sería lo que sería la primera escala de calibración, el test de Labra, pero nos podemos ir a la RPE, ¿vale? A la escala del esfuerzo percibido de Borg, que tenemos dos variantes de escala, ¿vale? Tendríamos la escala del 1 al 10, que es la que nos permite usar hoy en día casi todas las aplicaciones como Training Peaks, como Garmin y demás, para valorar el esfuerzo percibido, pero tendríamos la escala también original de Borg de 6 al 20, que normalmente va correlacionada con las pulsaciones de 60 a 200 más o menos, no tiene por qué coincidir, pero es un poco la base de la escala, y que es la que pues vamos a hablar un poco más en materia hoy, a través de, pues bueno, de uno de los estudios que más me gusta a mí, que es un estudio de 2024, precisamente, una revisión, donde, bueno, Maximilian Grund, hay un estudio previo sobre esto que analiza también un montón de deportistas, pero en este artículo de 2024, pues bueno, me gusta mucho porque al final lo diré, la muestra es muy amplia, ¿vale? Estamos hablando de 6.311 participantes, incluso junta ergómetro y cinta, o sea, bicicleta o rodillo, y cinta de correr. Entonces, pues bueno, podemos ver que es altamente transportable de un deporte a otro, ¿no? Esta escala del esfuerzo percibido, como digo. Entonces, ¿cómo hicieron perdón, este estudio? Pues, como decía, analizaron a 6.311 deportistas y les tomaron la toma de lactato en sangre, o más bien intentaron medir las intensidades a concentraciones de 2 milimoles, 3 milimoles, 4 milimoles, y en el segundo umbral de lactato, entendido como 1,5 milimoles por encima de la base, ¿vale? Esto, en breve vamos a hablar profundamente de ello con una de las entrevistas que vendrá en breve, y con un episodio para fans hablando muy a fondo de todo el tema del lactato y demás. Pero bueno, para que os hagáis una idea, sería pues a diferentes intensidades, más o menos en el primer y segundo umbral, ¿vale? Hay un modelo de lactato que es el de Mather, que habla de que el primer umbral estaría en 2 milimoles y el segundo en 4 milimoles, ¿vale? Donde, digamos, diferenciaríamos esas tres fases que hemos comentado al principio del episodio. ¿Qué se vio a través de estos estudios, de medir, digamos, la intensidad, ir midiendo en un test incremental la intensidad, ir preguntando a los individuos, pues, oye, ¿qué RP tienes del 6 al 20, ¿no? Donde, pues bueno, cada valor tiene digamos, una escala de esfuerzo, va asociado a un muy suave, muy ligero, algo difícil, muy difícil, etcétera, etcétera, ¿no? Y se vio que la mayoría de deportistas, independientemente de su nivel, daban, digamos, resultados muy similares, ¿no? Para que nos entendamos, y con los datos ya delante, pues la mayoría de los deportistas, a 2 milimoles, digamos, alrededor de ese primer umbral, daban una RP de 13 sobre 20, ¿vale? Algunos daban 11, otros 14, pero la mayoría rondaban el 13, ¿vale? Sí que es verdad que esto, como digo, es muy individual, y al final nosotros siempre estamos un poquito más acostumbrados a la escala de 1 sobre 10, ¿vale? Pero si las cotejamos, veríamos que esto sería en torno a un 5 o un 6 sobre 10, ¿vale? Bueno, un 4 o un 5, mejor dicho, sobre 10, ¿vale? Y luego, pues a 3 milimoles, que la verdad es que es un valor un poco ahí entre medio, porque es muy individual, porque es una zona entre umbrales, la mayoría decían 15, pero sí que es verdad que un valor muy interesante, que es el del segundo umbral o el del segundo umbral de lactato, en este caso, la mayoría de los deportistas daban una RP de 15 sobre 20, ¿vale? Algunos 14, algunos 16. Aquí ya vemos que la variación no es tan grande, ¿vale? O sea, ya no nos estamos yendo a 2 puntos de diferencia, como pasaba en el primer umbral, sino que es uno arriba, uno abajo. Y la mayoría 15, ¿vale?
¿Qué quiere decir esto? Pues que al final estos valores que podrían irnos a la escala de 1 a 10, pues en torno a un 4 o un 5 y un 7, ¿vale? Aproximadamente, nos pueden dar una idea muy fácil de si estamos en el primer umbral o en el segundo umbral, ¿vale? Como digo, si yo voy corriendo y voy corriendo a sensaciones y tengo un esfuerzo percibido, una escala del esfuerzo percibido de 7/10, es muy probable, si me pincho lactato, que esté en esos... Bueno, es individual, pero en ese segundo umbral de lactato, ¿vale? Podrían ser 3,5, podrían ser 4. Esto ya, como digo, lo veremos en otro episodio. Pero sobre ese segundo umbral de lactato, ¿vale? Y este es uno de los problemas que muchos deportistas que se autoentrenan empiezan a hacer, que empiezan a correr, siempre salen a ese 7 porque es un poco más o menos sostenible, pero donde voy rápido, y al final estamos haciendo todas las salidas de entrenamiento al segundo umbral, lo cual es pues bastante agresivo para el cuerpo, y pues luego hay lesiones bien articulares o bien de sobreentrenamiento por haber hecho todas las salidas al segundo umbral. Así que si realmente estás empezando a correr, o bueno, corres por tu cuenta y siempre sales a ese ARP de 7, a ese ir con el puntito de sufrimiento, pues piensa en combinarlo con otras salidas que sean en torno al 4 o 5, incluso puedes hacer cacos, que es una manera de trabajar esa base, ese primer umbral, esa zona 2 o como lo quieras llamar, de otra manera, ¿vale? No salgas siempre a una RP de 7 porque lo que estás haciendo es ir siempre al segundo umbral, ¿vale? Para que nos entendamos. Entonces, ¿cómo puedo calibrar yo esto? Que era la pregunta original puesta ahora ya en contexto para mis entrenamientos. Pues yo normalmente lo que siempre he trabajado como deportista, ahora ya no hablo como entrenador, pero sí que lo recomiendo como entrenador, es el ir todo el rato preguntándome a qué ritmo voy, ¿no? Entonces, antes de mirar, que ese gesto lo tenemos muy interiorizado, de mirar el reloj, de mirar el potenciómetro cuando vamos en bici y demás, antes de mirar el reloj siempre tiendo a decir, venga, voy a no sé cuántos vatios, o voy a 4,30, o voy a 4,20. Entonces intento adivinar siempre el ritmo antes de mirar el valor. Y antes de eso, obviamente, escucho mi cuerpo y digo, a ver, ¿a qué RP voy? O voy hablando con alguien y veo que me está costando ya hablar, digo, levanta el pie que nos estamos yendo al segundo umbral, ¿sabes? Y miro el ritmo y efectivamente, pues estamos yendo ya más cerquita de lo que sería mi segundo umbral de lactato, que es una intensidad más alta donde ya cuesta un poquito más hablar. Con lo cual, mi consejo para ajustar y entrenar esa zona de entrenamiento es que en vez de mirar por mirar al reloj, dediques 3 segunditos a preguntarte ¿qué número me pondría del 1 al 10? Y después de darte ese valor, mirar y ver si te concuerda, y vas a ver que en la mayoría de entrenamientos, cuando salgas y te hagas esa pregunta y mires luego el dato en concreto, vas a poder ver mucha más información. Por ejemplo, vas a ver cómo responde tu cuerpo al calor, ¿no? Por ejemplo, cuando salgas y tú sepas que a una RP de 7 siempre suelas ir, me lo invento, a 150 pulsaciones, y veas que un día de repente vas a 160, pues puede ser o bien porque hace mucho calor, o bien porque has dormido mal, o bien porque te estás empezando a sobreentrenar, con lo cual ya te está dando muchos avisos el cuerpo de qué está pasando dentro de tu cuerpo, ¿vale? Es una medida de la carga interna. Entonces, pues bueno, yo siempre recomiendo tener presente la RP, y de hecho en el 95, por no decir todos los estudios que se hacen sobre algo en concreto, sobre mediciones de umbrales, sobre test de material de placas de carbono, como hablamos hace poco en el episodio para fans y demás, siempre se coteja con la RPE. A los sujetos cuando hacen los test siempre se pregunta RPE en cada escalón, y se va validando con los datos que van saliendo de pulso o de lactato, ¿vale? Así que esa es mi respuesta a la pregunta que llegó hace poco por Instagram, ese es mi consejo como entrenador, y como no quiero alargarme más de los 15 minutos, me despido hasta la semana que viene, donde en breve hablaremos muy a fondo del tema del lactato con una de las personas que más controla, yo creo, de la zona, y haremos un episodio para fans hablando de todo el tema del lactato y todo este tema que se está poniendo tan de moda con el método noruego. Dicho esto, nos escuchamos la semana que viene, y como siempre, hasta entonces, salud y kilómetros.